intensidad que ninguna otra ciudad del mundo antiguo podía igualar. Era la semana de la Pascua, el momento más sagrado del calendario judío, y peregrinos de todas las naciones bajo el cielo habían comenzado a llegar semanas antes, llenando cada rincón de la ciudad santa con sus voces, sus oraciones y el olor de los animales que llevarían al templo como ofrenda. Las calles angostas de piedra caliza resonaban con el hebreo, el arameo, el griego y el latín, un mosaico de lenguas que reflejaba la vastedad del mundo que Roma gobernaba con puño de hierro. Pero esa semana en particular, esa Semana Santa que el tiempo nunca olvidaría, algo diferente estaba ocurriendo. Un rabino de Galilea había entrado a la ciudad montado sobre un pollino, y la multitud había extendido sus mantos sobre el camino y cortado ramas de palmera para alfombrar su paso, gritando con el corazón encendido: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Lo que esa semana comenzó como una celebración, terminaría siendo el acontecimiento más transformador en toda la historia de la humanidad. Para comprender lo que vivieron los discípulos, las mujeres que seguían a Jesús, los sacerdotes, los romanos y el pueblo común durante esos días, necesitamos viajar con la imaginación hasta aquella Jerusalén del primer siglo y caminar por sus calles, entrar en sus hogares, respirar el aire cargado de incienso y polvo que llenaba el ambiente durante la Pascua. La ciudad que Jesús conoció era muy diferente a lo que muchos imaginan. No era una aldea pequeña ni un lugar olvidado. Jerusalén en el año 33 de Cristo era una metrópolis vibrante, una ciudad que en tiempos de las grandes fiestas podía congregar entre 200.000 y 300.000 personas. Un número extraordinario para el mundo antiguo. Sus murallas de piedra caliza blanca brillaban bajo el sol de Judea, y el templo de Herodes el Grande se alzaba sobre el monte Moría como una corona de mármol y oro que podía verse desde kilómetros de distancia. Los historiadores del periodo describen cómo su fachada principal, cubierta de láminas doradas, capturaba los primeros rayos del sol cada mañana y los proyectaba sobre la ciudad con un resplandor que parecía sobrenatural. La semana de la Pascua, conocida en hebreo como Pesaj, era para el pueblo judío mucho más que una celebración religiosa. Era la memoria viva de la liberación de Egipto, el momento en que Dios había actuado con poder soberano en favor de su pueblo, pasando por alto las puertas marcadas con sangre de cordero y rompiendo las cadenas de 400 años de esclavitud. Cada elemento del ritual estaba cargado de una teología profunda que los judíos del primer siglo conocían desde niños. La preparación comenzaba días antes del inicio formal de la fiesta. Las familias limpiaban sus hogares minuciosamente para eliminar todo rastro de levadura, llamada en hebreo yametz, porque la levadura representaba el pecado y la corrupción que debían ser erradicados antes de entrar en el tiempo sagrado. Esta limpieza no era solo física, sino profundamente espiritual, una preparación del corazón que acompañaba la preparación del hogar. Los mercados se llenaban de vendedores de hierbas amargas, de harina sin levadura, de vino para las 4 copas rituales que se beberían durante el Seder pascual. Y por encima de todo, se buscaba el cordero, el elemento central del sacrificio que recordaba aquella primera noche en Egipto, cuando la sangre del cordero había sido la diferencia entre la vida y la muerte. Jesús y sus discípulos llegaron a Jerusalén desde Betania, una pequeña aldea a poco menos de 3 kilómetros al este de la ciudad, sobre las laderas del Monte de los Olivos. Betania era el hogar de Lázaro, María y Marta, amigos íntimos del Señor, y era allí donde Jesús se hospedaba durante esos días, retirándose por las noches, mientras durante el día enseñaba en el templo. El camino desde Betania hasta Jerusalén cruzaba la cima del Monte de los Olivos, y desde allí se abría una de las vistas más impresionantes del mundo antiguo. La ciudad entera extendida ante los ojos, con el templo dominando el horizonte como una montaña construida por manos humanas, pero inspirada por la presencia de Dios.
Se sabe por los registros del periodo que cuando Jesús contempló esa vista durante su entrada triunfal, se detuvo y lloró sobre la ciudad, diciendo palabras que el Evangelio de Lucas preserva con una precisión que parte el alma. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Era el llanto de un Dios que amaba a su pueblo con una intensidad que ningún rechazo podía apagar. El lunes y el martes de esa semana, Jesús enseñó en los atrios del templo con una autoridad que dejaba perplejos incluso a sus enemigos. El templo de Herodes no era solo un edificio religioso, era el corazón económico, político y espiritual de toda la nación. Sus atrios exteriores, especialmente el llamado atrio de los gentiles, se habían convertido en un mercado bullicioso, donde se vendían animales para el sacrificio a precios exorbitantes y donde los cambistas intercambiaban moneda extranjera por el siclo del templo, que era la única moneda aceptada para el pago del impuesto sagrado. La semana anterior, al comienzo de su entrada a Jerusalén, Jesús había volcado las mesas de los cambistas y expulsado a los vendedores de palomas, declarando con una voz que tronó por todos los patios: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquel acto no fue impulsivo, fue un juicio profético, un acto deliberado del Mesías que venía a restaurar la santidad del lugar donde su Padre habitaba. Y durante los días siguientes, mientras los sacerdotes y los fariseos buscaban la manera de eliminarlo, Jesús continuó enseñando en ese mismo espacio, respondiendo cada trampa que le tendían con una sabiduría que los dejaba sin palabras y ganándose la admiración del pueblo que se congregaba para escucharle. La vida cotidiana en Jerusalén durante esa semana era una mezcla fascinante de lo sagrado y lo mundano que resulta difícil de imaginar desde nuestra distancia histórica. La mayoría de los habitantes de la ciudad vivían en casas construidas sobre la roca viva del monte, con muros de piedra caliza y techos planos, donde las familias dormían en verano y realizaban muchas de sus actividades domésticas. Los hogares más humildes constaban de una sola habitación principal, donde vivía toda la familia junto con sus animales domésticos durante la noche, separados por un escalón de piedra que elevaba el área de descanso humano sobre el nivel del suelo donde permanecían los animales. Los hogares más prósperos contaban con varios cuartos, patios internos con cisternas para recoger agua de lluvia y, en algunos casos, con hornos para cocer el pan y tinajas de almacenamiento para el aceite y el vino. Durante la semana de Pascua, muchos de esos hogares albergaban a familiares y peregrinos que llegaban de lejos, convirtiendo la ciudad en un inmenso campamento de familias reunidas alrededor de la memoria de la gracia de Dios. El jueves de esa Semana Santa fue el día que cambiaría para siempre la manera en que la humanidad entendería la Pascua y la presencia de Dios entre los hombres. Jesús envió a Pedro y a Juan con instrucciones precisas para preparar el aposento alto, una sala grande en el segundo piso de una casa en el barrio de la Ciudad Alta, donde las familias más acomodadas de Jerusalén tenían sus residencias. La preparación del Seder Pascual era una tarea que involucraba a toda la familia. Se debía ir al templo para que el sacerdote sacrificara el cordero pascual durante la tarde del día 14 del mes de Nisán, entre las 3 y las 6 de la tarde, en un ritual colectivo que podía involucrar a decenas de miles de familias sacrificando simultáneamente en el enorme atrio del templo, mientras los levitas entonaban los salmos del Hallel, los salmos de alabanza, que van del 113 al 118. La sangre del cordero era recogida por los sacerdotes en tazones de oro y plata, pasada en cadena humana hasta el altar, y derramada sobre su base en un gesto que conectaba visualmente con aquella primera Pascua en Egipto. La carne del cordero era asada entera sobre brasas de madera de granado, sin romper ningún hueso, cumpliendo el mandato específico que Dios había dado a Moisés y que, sin que los sacerdotes lo comprendieran en ese momento, apuntaba proféticamente al Cordero de Dios
que tampoco tendría ningún hueso roto cuando colgara de la cruz. Cuando llegó la noche y Jesús se recostó en el aposento alto con sus 12 discípulos, el ambiente estaba cargado de la solemnidad de la fiesta y de algo más, algo que solo él comprendía plenamente. El Seder pascual tradicional que celebraron esa noche seguía un orden litúrgico establecido que los judíos del primer siglo conocían de memoria. Comenzaba con la bendición del primer cáliz de vino, llamado el cáliz de la santificación, seguido del lavado de manos, la presentación de las hierbas amargas remojadas en vinagre o agua salada, el relato de la salida de Egipto conocido como Agadá, el canto de los primeros salmos del Jalel, la comida del cordero con el pan sin levadura y las hierbas amargas, y finalmente la bendición del cuarto y último cáliz, llamado el cáliz de la consumación. En algún momento de esa noche, mientras compartían el pan sin levadura, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió, y dijo palabras que resonarían a través de todos los siglos. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y después de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En ese instante, la Pascua antigua encontró su cumplimiento eterno. El cordero sacrificado en Egipto había sido la sombra. El cordero que estaba sentado a la mesa era la realidad. El pan sin levadura que representaba la pureza había encontrado en él su encarnación perfecta. Las hierbas amargas que recordaban el sufrimiento de la esclavitud apuntaban a la amargura del Getsemaní que estaba a pocas horas de distancia. Después de la cena, Jesús y sus discípulos salieron hacia el Monte de los Olivos, cruzando el Valle del Cedrón por un camino que los conducía más allá de las murallas de la ciudad hacia el huerto de Getsemaní, un terreno plantado de olivos antiguos al pie del monte. El nombre Getsemaní significa en arameo prensa de aceite, y la imagen no puede ser más profética. Es en el lugar donde las aceitunas son aplastadas bajo un peso enorme para producir el aceite que da luz y vida, donde el Hijo de Dios sería aplastado por el peso de todos los pecados del mundo, para producir la salvación que daría luz y vida eternamente. La noche del jueves al viernes era oscura y fría, como suelen ser las noches de primavera en Judea, y Jesús se apartó de sus discípulos más dormidos que despiertos y se postró con su rostro en tierra en una oración que Lucas describe con un detalle médicamente preciso. Su sudor llegó a ser como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Los médicos reconocen en esa descripción el fenómeno conocido como hematidrosis, una condición que puede ocurrir en estados de angustia extrema, donde los capilares que rodean las glándulas sudoríparas se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. El Hijo de Dios estaba soportando en ese huerto el peso del juicio que correspondía a toda la humanidad, y su humanidad perfecta sentía cada gramo de ese peso con una intensidad que ningún ser humano jamás ha conocido ni conocerá. Lo que siguió en las horas del viernes es conocido por cada creyente que ha pasado tiempo en las páginas de los evangelios, pero su peso no disminuye con la familiaridad. Las autoridades religiosas habían acordado desde días antes con Judas Iscariote los términos de su traición, estableciendo en 30 monedas de plata el precio de la vida del Hijo de Dios, cumpliendo sin saberlo la profecía que Zacarías había escrito 5 siglos antes. Jesús fue arrestado en el huerto, llevado ante Anás, el suegro del sumo sacerdote, luego ante Caifás, el sumo sacerdote en ejercicio, después ante Pilato, el gobernador romano, enviado a Herodes Antipas, que estaba en Jerusalén por las fiestas, y devuelto finalmente a Pilato, quien cedió ante la presión del pueblo y las autoridades religiosas y ordenó la crucifixión. El proceso entero, desde el arresto en el huerto hasta la sentencia de Pilato, tuvo lugar durante las horas más oscuras de la madrugada y las primeras de la mañana, en una velocidad que revelaba la urgencia política y religiosa de quienes querían que todo terminara antes de que el pueblo pudiera reaccionar.
La crucifixión era la forma de ejecución más brutal y degradante que el mundo romano había perfeccionado, reservada para esclavos, criminales de la peor especie y sediciosos políticos. Era diseñada no solo para matar, sino para humillar, para comunicar públicamente que quien moría de esa manera era la escoria de la sociedad. Alguien sin valor, sin dignidad, sin defensa. Las víctimas eran azotadas primero con el flagrum, un látigo con varias correas de cuero que terminaban en pequeños fragmentos de hueso o metal que desgarraban la piel y los músculos de la espalda. Después, eran obligadas a cargar el travesaño horizontal de su propia cruz, llamado patibulum, hasta el lugar de la ejecución. Jesús fue crucificado en un lugar llamado Gólgota, que en arameo significa lugar de la calavera, justo fuera de los muros de la ciudad, en un lugar visible desde el camino, donde los transeúntes pudieran ver el letrero clavado sobre su cabeza que decía en hebreo, latín y griego: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Desde la cruz, Jesús pronunció 7 palabras que los 4 evangelios preservan con cuidado, y la última de ellas fue pronunciada con una voz que se proyectó sobre el monte con una claridad que los presentes jamás olvidarían. Consumado es. En griego, tetelestai. Una sola palabra que en el vocabulario comercial del primer siglo significaba pagado en su totalidad, colocada sobre las facturas cuando una deuda quedaba completamente saldada. La deuda de toda la humanidad con la justicia de Dios quedó pagada en su totalidad en ese momento, en esa colina, en ese cuerpo partido que fue descolgado de la cruz, cuando el sol comenzaba a declinar hacia el horizonte occidental. El sábado que siguió fue el más silencioso de la historia. Los discípulos estaban escondidos con las puertas cerradas por miedo. Los sacerdotes habían sellado el sepulcro con una piedra enorme y colocado guardias romanos para evitar que el cuerpo fuera robado. Y la ciudad de Jerusalén continuaba su Pascua como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero en algún lugar que nuestros ojos no pueden ver, en las dimensiones invisibles donde actúa el poder soberano de Dios, estaba aconteciendo algo de una magnitud cósmica que el lenguaje humano apenas puede rozar. El apóstol Pedro escribiría años después que Cristo, siendo muerto en la carne, fue vivificado en espíritu. Y el apóstol Pablo declararía que al resucitar, Jesús despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. El sábado del silencio era el sábado del triunfo invisible, el descanso del guerrero que había ganado la batalla definitiva de la historia. Y entonces llegó el primer día de la semana, el domingo, antes de que amaneciera. Las mujeres que habían permanecido fieles junto a la cruz, entre ellas María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, se levantaron en la oscuridad antes del alba y se dirigieron al sepulcro, llevando especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús en la preparación mortuoria que las circunstancias del viernes no habían permitido completar. Lo que encontraron cuando llegaron cambió el mundo para siempre. La piedra había sido removida. Los guardias yacían como muertos de terror, y en el interior de la tumba solo quedaban las vendas de lino perfectamente dobladas en el lugar donde el cuerpo había estado, y el sudario que había cubierto su cabeza, enrollado en un lugar aparte. Un ángel vestido de blanco les dijo las palabras más radicalmente transformadoras que un ser humano puede escuchar. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. La Semana Santa de Jerusalén no terminó en el silencio del sábado. Terminó en la explosión de vida del domingo de resurrección. Y desde ese domingo, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Aquí te hago una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. ¿Cuál momento de la Semana Santa, al imaginarlo con todo este contexto histórico, toca más profundamente tu corazón? ¿Es la entrada triunfal, la última cena, el Getsemaní, la cruz o la resurrección? Cuéntame, porque tu respuesta puede ministrar a alguien más que también está leyendo estos comentarios hoy. Lo que ocurrió en esa semana en Jerusalén no fue solamente historia.
Fue el cumplimiento de siglos de promesas, de sombras y tipos que el Antiguo Testamento había proyectado pacientemente, esperando que la luz verdadera las iluminara. El Cordero Pascual de Egipto había esperado a su Cordero. El sacerdocio levítico había esperado a su sumo sacerdote eterno. El maná del desierto había esperado al pan de vida. El agua de la roca en el desierto había esperado a aquel de cuyo costado fluirían agua y sangre en la cruz. Cada año, por siglos, el pueblo judío había celebrado la Pascua, recitando una promesa que ellos mismos no comprendían del todo. En cada generación, cada persona está obligada a verse a sí misma como si personalmente hubiera salido de Egipto. Y en el año 33, en esa semana que el tiempo no ha podido borrar, Dios cumplió de tal manera esa promesa que ahora cada creyente puede decir con verdad: en la cruz yo salí de la esclavitud del pecado. En el sepulcro vacío yo salí de la esclavitud de la muerte. En la resurrección yo recibí una vida que ninguna tumba puede contener. Si hoy estás cargando algo pesado, si hay algo en tu vida que se siente como el viernes oscuro y no como el domingo luminoso, quiero que sepas que la resurrección no fue un evento que ocurrió una vez y ya pasó. Es la realidad permanente del poder de Dios, actuando en favor de aquellos que confían en Él. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el poder que puede resucitar tu matrimonio, tu fe, tu esperanza, tu salud, tu familia. No hay sepulcro que ese poder no pueda abrir. No hay piedra tan pesada que esos brazos no puedan remover. No hay silencio de sábado tan profundo que el domingo de Dios no pueda romper con su voz. Jesús no murió para que vivieras derrotado. Murió y resucitó para que vivieras en la misma calidad de vida que Él vive ahora, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti con heridas que son ya trofeos de victoria y no marcas de derrota. Si este contenido ha encendido algo en tu corazón, compártelo con alguien que necesite recordar por qué la Semana Santa importa. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos las profundidades de la palabra y deja tu comentario aquí abajo, porque cada palabra que escribes edifica a toda esta comunidad de fe. Que el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos te guarde, te llene de su presencia y te recuerde hoy que el sepulcro está vacío, y esa es la